Esquipio confiaba en su caballería para imponerse como en Ruspina, rodeando al enemigo, pero aquí había menos espacio por estar flanqueado por el mar por un lado y las salinas por otro. Los de la quinta espantan, cuando comienza el choque, los de la quinta espantan a los elefantes, rodean el ala izquierda de Escipio y la décima carga. El ala izquierda de Escipio cede y va cediendo todo su frente. Arrasan el campamento en construcción y se pasan al campamento de Yuba. Allí pasan a cuchillo a miles de tropas de Escipio, a pesar de las órdenes de no matar, y matan incluso a propios coroneles por lo de los motines y por decimar o proponer decimar a la décima y en su día a la novena. Dicen que de 5.000 a 10.000 muertos en el bando de Escipio, por varios cientos de heridos en el bando del César. Esta fue la batalla de Thapsus, que es una victoria de César sobre los pompeyanos en el norte de África. La primera legión de los pompeyanos, de Esquipio y diversos otros, evacúan por mar a Utique. Yuba y el general Preteius escaparon a Zama, pero no les dejaron entrar y se hicieron un duelo a muerte y el sobreviviente se suicidó. Escipio se suicidó en Algeria y Lavenius escapó a Hispania y llegaron a Cádiz con la primera legión. Bien, esta es otra batalla más ganada. En España había una segunda legión, la segunda legión y la indígena, que era la indígena estaba hecha por hispanos. Se ponen con los hijos de Pompeyo. Y la primera, que también se había escapado de África, y entonces Pompeyo pues es popular en algunas zonas de Hispania, y los pompeyanos casi dominan Andalucía. César manda a las legiones de norte de África a España. Sumado a estos, los de la sexta, que eran expompeyanos, que habían actuado en Egipto y en Pontus. Bien, llega enero del 45 a.C., pero las legiones hispanas siguen descontentas. Llevan 4 años pasados de licenciarse y saben que la segunda y la indígena se han pasado a los pompeyanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la octava y la novena se pasan al bando pompeyano, a los hijos de Pompeyo, a los hermanos Pompeyo, hijos de Pompeyo. Y la decimotercera, que había cruzado el Rubicón con César, también cambió de bando. Pero la séptima y la décima se quedaron con César. César se mete en Andalucía con la tercera, la quinta, la sexta, la séptima, la décima, la 21 y la 30, y caballería local. Como vemos aquí hay 4 hispanas otra vez entre estos, y además caballería local. Los pompeyanos luchan fuera, le echan una guerra de lentitud, de ir frenando a los cesarianos, y se van produciendo deserciones en ambos bandos. Gente de la octava se vuelve a pasar a César, y hay una lucha por una colina con 500 bajas en ambos bandos. Ahora César tiene 8.000 jinetes, la mayor cantidad que nunca ha tenido, y los asocia en movimiento con la presión de la décima al flanco izquierdo contrario. Bien, llegan a la colina de Munda. Cada uno hace su campamento. Uno de los hijos de Pompeyo, Naeus, comandó la flota, que arrasó los barcos de César cortándolo en Grecia. Bien, la décima, este mismo mes le llegaba su licenciamiento, con 33-36 años de edad que tenían sus integrantes. Es la diferencia entre reclutarla el 61 a.C., que fue la décima, y frente a la séptima, octava y novena, que fueron reclutadas el 65 por Pompeyo. Bien, César puso la quinta en el ala izquierda. Ahora era ya la famosa quinta, y César les dejó llevar un elefante en escudos y estandartes. Y 200 años después, la quinta legión romana sigue con el elefante.
seguiría con el elefante de estandarte. César con 80 cohortes de legiones y auxiliares, y algunas cohortes más, cortas de número. Pues serían más o menos 30.000 infantes, ¿no? Más esos 8.000 jinetes. Naus, el hijo de Pompeyo, eligió el campo de batalla y se puso en terreno alto, el pueblo de Munda a su espalda, con tropas estimadas entre 50.000 y 80.000, que me parece demasiado. Posiblemente Naus puso en las alas la primera y octava apoyadas por la segunda indígena. Su centro por 9 legiones recién reclutadas en el oeste de Hispania y Portugal, y con caballería y auxiliares en las alas. César manda avanzar en ritmo de marcha. Los pompeyanos lanzan varias olas de jabalinas. Se expone el escudo contra escudo en los frente a frente de los enemigos, y paso a paso la décima va empujando a los pompeyanos. Pero los pompeyanos mueven gente del otro ala a esta, donde está la décima, y César manda a la caballería contra el ala debilitada, a la izquierda de César. De César, sí, pero a la derecha de los pompeyanos. Pero resulta que el centro de Pompeyo deserta, empiezan a alargarse estas legiones de reclutas nuevos, se largan en varias direcciones y la primera legión es atrapada y quedando siendo su final, esta primera legión élite de Pompeyo, y murió o fue hecha prisionera. En los cesarianos 1000 bajas más o menos, en los pompeyanos algunos miles se les dejaron libres, algunos miles se escaparon, ¿no? Labienus y Varro muertos en combate, Naus herido, pero se escapó, y 14.000 se refugiaron en Munda. Naus, este hijo mayor de Pompeyo, se fue por España, pero lo cogieron y le cortaron la cabeza. Después, César fue a Córdoba, donde estaban los desertores de la novena y la decimotercera. La novena de nuevo se pasa a César otra vez y se pone a luchar contra la decimotercera. César entra en Córdoba y gana. Y los de Munda se rinden, esos 14.000 que habían en Munda de la batalla de Munda. Y César los dispersa y los libera a los 14.000 que se habían refugiado. El otro hijo de Pompeyo selló una paz con el Senado, que le pagó 50 millones de sestercios al hijo pequeño de Pompeyo por las pérdidas sufridas, y le dio el mando de una flota romana, pero 10 años después murió contra un general de Marco Antonio por ser pirata y atacar Sicilia. Bien, luego en el 45 a.C. terminó esta campaña con la guerra civil esta entre los pompeyanos y los cesarianos. La décima se licenció en ese momento con sus bonuses, que fueron 24.000 sestercios por hombre, tierras en Hispania, y que eran tierras no arrebatadas a los indígenas. Sin embargo, algunos de la décima se alistaron otra vez por otros 16 años, ¿no? Y se convirtieron en las primeras cohortes principales de la nueva décima legión. Se reclutaron en el oeste de Hispania nuevos reclutas para la décima, ¿no? Y por ejemplo, el coronel Polio llegó a ser senador, cónsul, etcétera, y vivió hasta los 78-79 años, ¿no? Luego tenemos el asesinato de César en el Senado, con 55 años que tenía. Y la octava y la novena, los supervivientes que apoyaron a César fueron licenciados probablemente, ¿no? Bueno, y esto es aquí se acaba un ciclo, ¿no? Con esta licenciado, se licencian la décima, octava, novena, seguramente la séptima también. Y, como decimos, van a haber nuevas aventuras con la nueva décima, cuyos mandos de las principales cortes, algunos de ellos vienen de la décima que se ha licenciado anterior, la famosísima décima, ¿no? Que también son famosas la séptima, la octava y la novena, por todas estas cosas.
Los hispanos también de la sexta de Pompeyo, los de la quinta que recluta a César y le da el elefante, en fin. Y, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Ahí lo que van a hacer, pues van a ver como más guerras civiles, donde destacan las legiones hispanas y también destacan en hacer la conquista, la expansión del imperio romano. A Turquía, toda la zona de Jerusalén y todo eso, pues a por ellos. Siria, bueno, Siria empecé y ya estaba. Bueno, espero que les sirva para entretenerse un rato. Gracias. Bueno, también queríamos decir que vamos a comparar números. Hemos visto aquí números inmensos de los germanos, los belgas, los francos, las guerras civiles entre pompeyanos y cesarianos. Y, sin embargo, sabemos que las más costosas conquistas romanas fueron en Iberia, ¿no? Y hemos tenido conocimiento como máximo en todo lo que son la resistencia ibérica de que hayan juntado 20.000 hombres, los lusitanos y los celtíberos, y 5.000 jinetes, ¿no? Eso es lo máximo, mientras que estamos hablando de que los germanos, los belgas, los suizos, los franceses han llegado a juntar fácilmente 50, 100.000, 150.000. Eran tribus muchísimo más numerosas, ¿no? Por eso los romanos tenían mucho respeto a la Galia, ¿no? Ya habían tenido problemas con ellos y sabían que eran decenas de miles o cientos de miles, ¿no? Y no la habían conquistado. Solo habían conquistado la Narbonensis, que era parte del sur, y la Trasalpina un poco, ¿no? Pero había mucha más parte de la Galia que conquistar, ¿no? Entonces con César, con sus legiones hispanas, se conquistó la Galia, Germania, Britania. Y, sin embargo, en Iberia, que no podían juntar más que 20.000 o menos cantidades porque las tribus no eran tan numerosas, pues sufrieron muchísimas bajas, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el sitio de Numancia, que necesita hacer tan grande como para pillar a todos los galos, a Vercingetorix y a los que estaban fuera. Igual, pues, para solo una ciudad de 10.000 habitantes o 5.000 o 15.000, más no puede haber, ¿no? Entonces, sí, las tribus íberas hubieran podido juntarse mucho más, solo un poco más, hacer 40.000, 50.000 o algo, pues a lo mejor la historia hubiera sido distinto y no hubieran conquistado Iberia, los romanos, todas estas partes que hicieron, ¿no? Pues por eso decimos que 20.000 hispanos conquistaron primero la Galia, Suiza, Bélgica, parte de Alemania, Países Bajos, Inglaterra y después todo el Imperio Romano que incluía Italia, otros sitios por los Balcanes, Siria, Egipto, España. Eso con 20.000 hispanos de la séptima, octava, novena y décima legiones de Julio César. Y por eso decimos que entre todos estos son unos 600.000 enemigos los que en 16 años vencieron estos 20.000 hispanos. Porque son primero los helvecios mínimo 100.000, los franceses con Vercingetorix mínimo 100.000, los germanos y los belgas mínimo 100.000. La segunda alianza entre germanos y galos del este y Inglaterra, otros 100.000, que son 500.000 ya. Y luego la conquista del Imperio Romano en la guerra civil con los pompeyanos, que estamos hablando pues de Farsala, Rustina, Tupsa, no me acuerdo cómo se llamaba, y Munda, ¿no? Fácilmente 150.000. Por lo tanto, 650.000, 700.000 objetivamente derrotados. Por más o menos así es eso. Entonces vemos
que los romanos, que en España lo que faltaba era la organización colectiva. No existía el concepto de España y las tribus muchas estaban divididas también. Entonces no pudieron juntar elementos suficientes para hacer todavía más daño a los romanos, que les hicieron mucho, ¿no? Pero, sin embargo, con solo 20.000 hombres, más otros, pudieron, pero principalmente estos, pudieron conquistar sitios con una organización militar muchísimo más amplia. Germanos, helvéticos, franceses, belgas, en fin. Y también queremos decir, vale, gracias, hasta luego. Queremos comentar que en números estamos hablando de que 20.000 hispanos son los principales actores de Julio César y se puede decir que conquistan pues la Galia, Suiza, parte de Germania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, y después de esto la guerra civil, que es conquistar todo el imperio romano a Pompeyo, que tenía el este, tenía Egipto, tenía España y también primero Italia, ¿eh? Eso con 20.000 hispanos, principalmente ellos, porque hay que entender las batallas para entender por qué decimos principalmente, o el mérito es de ellos. Las batallas están en estos audios. Y también hemos de decir que contando en números, todas estas distintas, estamos hablando de 600.000 o 700.000 hombres enemigos que lucharon contra principalmente estos 20.000 hispanos en 16 años. ¿Mm? Por eso decimos que si España hubiera existido en ese momento, hubieran tenido más lazos colectivos todas las tribus ibéricas, hubiera sido fácil rechazar a los romanos, ¿eh? Lo que pasa es que comparar la organización colectiva que teníamos con otras galas, por ejemplo, hermanas, y no solo eso, sino también el número de habitantes que tenía cada sitio. Vale, gracias.